Cuando marqué el número de mi hijo, esperando escuchar la voz de mis nietos, jamás imaginé lo que iba a oír. Fue mi nuera quien contestó. Y lo que me dijo en ese momento, con una frialdad que todavía me hiela la sangre, fue: los niños ya no necesitan ver a una abuela tan mayor. Al rato te vas y se quedarán traumatizados. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano y el corazón destrozado. Me había enterado por el vecino, que mi propio hijo se había llevado a mis nietos a vivir a otra ciudad sin decirme una sola palabra, sin una llamada, sin un mensaje, como si yo no existiera, o si no fuera importante para estos niños. Colgué y no lloré. Apenas tomé mi bolso, mis documentos y fui directo al banco. Lo que hice esa tarde fue lo más silencioso y lo más poderoso que he hecho en toda mi vida. Y cuando mi hijo se enteró, no tardaron ni una semana en regresar. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El teléfono todavía estaba tibio entre mis dedos cuando lo posé sobre la mesa. No lo lancé, no lo golpeé contra la pared. Lo dejé caer con una suavidad que me sorprendió a mí misma, como si mi cuerpo ya supiera que no valía la pena gastar energía en eso. Me quedé parada en el centro de mi sala, sin moverme, como si los pies hubieran decidido solos que no iban a llevarme a ningún lado todavía. El aire de la casa se sentía diferente, más pesado, más quieto. Era un silencio que dolía de una manera que no sé bien cómo explicar, porque no era el silencio de cuando uno está solo y tranquilo, era el silencio de algo que falta, de un espacio que debería estar lleno y no lo está. Y yo lo conocía bien ese espacio, porque lo había vivido lleno durante tanto tiempo que su ausencia ahora se sentía como una herida física, algo que duele aunque no se vea. La sala estaba ordenada, como siempre. Yo soy de las que no pueden dejar un cojín torcido ni una taza sin lavar. Esa costumbre me la dio mi madre y nunca la perdí. Los muebles en su lugar, el mantel sobre la mesa sin una arruga, las cortinas bien corridas dejando entrar la luz de la tarde en ese ángulo que me gustaba. Todo igual que siempre, pero no igual. Porque antes, cuando ellos venían, esa sala se convertía en otra cosa completamente distinta. Los cojines terminaban en el suelo. Las sillas se movían de lugar sin que nadie pidiera permiso. Había ruido, risas, el sonido de unos pies corriendo por el pasillo, aunque yo les dijera 1000 veces que en casa no se corre. Y yo fingía que me molestaba, pero en el fondo era la cosa más hermosa que conocía. Levanté la vista hacia la pared donde estaban las fotos. Las había colgado yo misma, eligiendo cada marco con cuidado, midiendo las distancias con una cinta métrica para que quedaran simétricas. En una de ellas aparecía Mateo con la boca manchada de chocolate, los ojos entrecerrados de tanto reírse de algo que ya no recuerdo qué fue, pero que en ese momento debió ser muy gracioso. En otra estaba Sofía dormida sobre mi hombro durante una tarde de visita, con esa entrega absoluta que tienen los niños cuando se sienten completamente a salvo. Me detuve en esa foto más que en las demás. Recordé el peso de esa cabecita apoyada sobre mí, el calor de su respiración, cómo sus deditos agarraron un pliegue de mi blusa sin soltarlo ni dormida, y sentí algo moverse dentro de mi pecho que no era llanto, pero se le parecía mucho. Era algo más profundo que el llanto, algo que aprieta desde adentro y no pide permiso. Esa mañana, antes de la llamada, antes de todo, había sonado el timbre y yo fui a abrir pensando que sería el repartidor o algún vecino con algún recado sin importancia. Pero era don Aurelio, el señor que vive frente a mi casa desde hace más años de los que puedo contar. Un hombre reservado, de pocas palabras, del tipo que no se acerca a molestar a nadie, a menos que tenga algo que decir de verdad.
Traía el sombrero en las manos y una expresión que no supe leer bien de inmediato, una mezcla entre incomodidad y algo que parecía lástima, aunque él nunca lo hubiera llamado así. Carraspeó antes de hablar, como buscando por dónde empezar. «Doña Consuelo», me dijo despacio, midiendo cada palabra. «La semana pasada vi un camión de mudanza estacionado frente a la casa de su hijo. Estuvieron cargando cosas toda la mañana, casi hasta el mediodía. Pensé que usted ya sabía, pero luego lo vi todo cerrado y... Bueno, quise avisarle por si acaso». Me quedé mirándolo sin decir nada por un momento. Un camión de mudanza, toda la mañana, y nadie me había dicho absolutamente nada. Le di las gracias a don Aurelio con una voz que me salió más firme de lo que esperaba, considerando cómo me sentía por dentro. Cerré la puerta, me apoyé en ella un segundo, y luego fui directo al teléfono. Marqué el número de mi hijo Rodrigo. Nadie contestó. Marqué de nuevo. Nada. Entonces marqué el número de la casa, ese número que yo misma les ayudé a memorizar a los niños para que supieran a quién llamar si algún día me necesitaban. Y contestó Fernanda. Su voz sonó exactamente como siempre suena, controlada, segura de sí misma, con esa calma que nunca me pareció tranquilidad sino distancia. Le pregunté dónde estaban. Me dijo que se habían mudado. Le pregunté a dónde. No me respondió con una dirección. Me respondió con lo que me respondió. Con esa frase que llevo días intentando olvidar y que sigue ahí, grabada en algún lugar dentro de mí, donde las palabras que duelen más se instalan para siempre. Los niños ya no necesitan ver a una abuela tan mayor. Al rato te vas y se quedarán traumatizados. Colgué, no porque no tuviera nada que responder, sino porque en ese momento entendí que responder no servía de nada, que cualquier cosa que yo dijera se la iba a llevar el viento, porque para ella yo ya era poco más que un problema que había que resolver, y yo no iba a rogarle a nadie que me dejara ser la abuela de mis propios nietos. Eso no. Me quedé parada en la sala otro rato largo, mirando las fotos, escuchando ese silencio que duele, sintiendo la rabia crecer despacio dentro de mí, sin prisa, como el agua que tarda en hervir pero que cuando llega a ese punto ya no hay manera de detenerla. Y fue en ese momento, parada ahí sola, en el centro de mi propia sala, cuando tomé una decisión que en realidad llevaba tiempo formándose sin que yo lo supiera del todo. Porque Ernesto, antes de morir, me dijo algo que guardé en un lugar muy adentro y al que no había vuelto hasta ese día. Me lo dijo una tarde tranquila, sin que hubiera ninguna razón urgente para decirlo, con esa manera suya de hablar de las cosas importantes como si fueran conversaciones de todos los días. Me dijo: «Consuelo, el día que yo no esté, cuida lo que construimos. No lo entregues nunca por cariño ni por culpa. Nadie tiene derecho sobre eso más que tú». En ese momento no entendí del todo por qué me lo decía. Años después, parada en esa sala con el teléfono aún tibio sobre la mesa, lo entendí con una claridad que me dejó sin aliento. Fui hasta el cajón del aparador, ese cajón donde guardo lo que importa de verdad. Documentos, papeles del banco, cosas que Ernesto siempre decía que había que tener a la mano. Los saqué con calma. Los revisé uno por uno para asegurarme de que estaban todos. Los coloqué dentro de mi bolsa con una precisión que venía de algún lugar en mí que no estaba temblando, aunque todo lo demás sí lo estuviera. Me puse los zapatos, agarré las llaves, caminé hacia la puerta, y antes de abrirla me detuve un segundo porque sentí el impulso de voltear a ver las fotos una vez más. Pero no lo hice. Sabía que si las miraba iba a flaquear, y ese no era el momento de flaquear. Abrí la puerta, salí, y la cerré detrás de mí con una firmeza que nadie vio, pero que yo sentí hasta el fondo. Esa tarde yo no iba a ningún lado a llorar. Iba al banco. Y lo que estaba a punto de hacer era lo más tranquilo y lo más poderoso que había hecho en toda mi vida. ¿Saben qué es lo más difícil de ese momento? No es la rabia, no es el dolor. Es ese segundo en que una parte de ti, la parte más agotada, más lastimada, casi les cree cuando te dicen que ya no eres necesaria. Casi.
¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Se hubieran quedado a esperar? Sigan conmigo, porque lo que pasó en ese banco cambió el rumbo de todo lo que vino después. Para entender lo que hice esa tarde, hay que entender quién soy. Y para eso hay que ir un poco más atrás, a los años en que todo lo que tengo hoy todavía no existía más que como un sueño vago que yo cargaba sin saber bien cómo hacerlo realidad. Me llamo Consuelo Vargas. Crecí en una familia donde el dinero nunca sobró, pero el trabajo tampoco faltó. Desde niña aprendí a coser sentada junto a mi madre, en las tardes largas de cuando no había mucho más que hacer, aprendiendo a medir telas y a usar el dedal y a enhebrar agujas con esa paciencia que los niños de ahora ya no tienen porque no la necesitan. Esa habilidad se quedó conmigo. Cuando me casé con Ernesto, un hombre serio y callado, que había empezado casi de cero con un pequeño negocio de materiales de construcción, yo no dejé de trabajar ni un día. Cosía para afuera. Tomaba encargos de señoras del barrio, de tiendas pequeñas, de quien me necesitara. Lo hacía desde la sala de mi casa, mientras también cocinaba y limpiaba y criaba a Rodrigo, porque así era la vida y yo no la cuestionaba. Ernesto y yo no éramos de grandes demostraciones, no éramos de los que se dicen todo el tiempo lo que sienten, pero nos respetábamos, nos cuidábamos, y juntos, ladrillo a ladrillo, construimos una estabilidad que ninguno de los dos había conocido de niño. Cuando Ernesto murió de problemas del corazón, sentí que el suelo se abría debajo de mí. No solo por el dolor de perderlo, que fue enorme, sino porque de pronto me encontré sola frente a todo lo que él había manejado: el negocio, las propiedades, las cuentas, el seguro de vida. Nadie esperaba que yo supiera qué hacer con todo eso, pero lo hice. Aprendí lo que no sabía. Me apoyé en personas de confianza para lo que no podía sola. Y con los años, lo que Ernesto dejó no se redujo, sino que creció, porque yo lo cuidé con la misma disciplina silenciosa con que había cuidado todo lo demás en mi vida. Nunca hablé de eso con nadie, ni con amigas, ni con vecinos. Rodrigo sabía que yo tenía estabilidad, que no pasaba necesidades, pero nunca supo exactamente cuánto ni cómo estaba organizado todo. Esa discreción no fue accidental. Fue una decisión que tomé desde el principio y que con los años resultó ser más sabia de lo que yo misma imaginaba. Hubo un momento, no tan lejano, en que esa sabiduría fue puesta a prueba sin que yo lo notara del todo en ese instante. Fernanda, en una de esas visitas que todavía ocurrían, aunque ya con menos frecuencia, hizo un comentario frente a una vecina mía que estaba de visita. Dijo, con esa sonrisa suya que nunca llegaba del todo a los ojos, que Consuelo a veces se confundía con las fechas, que era normal a cierta edad, que había que tenerle paciencia. Mi vecina me miró de reojo. Yo no dije nada. Lo dejé pasar porque en ese momento lo interpreté como una torpeza, una de esas frases que salen sin pensar. Pero ahora, con todo lo que sé, entiendo que no fue una torpeza. Fue una siembra. Una semilla pequeña plantada frente a un testigo, para que luego, si alguien preguntaba, hubiera alguien que recordara haber escuchado algo así. Cuando Rodrigo se casó con Fernanda, quise darle a esa relación una oportunidad genuina. Hice mi esfuerzo, fui respetuosa, no me metí donde no me llamaban, guardé mis opiniones cuando no eran bienvenidas. Pero desde el principio noté algo en Fernanda que no terminaba de encajar. Una frialdad calculada, una manera de sonreír que nunca llegaba del todo a los ojos, una forma de manejar las conversaciones que siempre dejaba a alguien, generalmente a mí, sintiéndose de más. Hubo otra tarde en que le pregunté a Rodrigo si había revisado los documentos del negocio que necesitaban su firma, unos papeles de rutina que yo misma le había preparado con ayuda del contador. Rodrigo tardó más de lo normal en responder. Luego dijo que sí, que los había revisado, pero algo en su manera de decirlo no sonó natural. Después supe, por el contador, que Rodrigo había llamado para hacer preguntas que iban más allá de esos documentos. Preguntas sobre la estructura general del patrimonio, sobre qué estaba a nombre de quién. En ese momento no le di la dimensión que merecía.
Pensé que era curiosidad de hijo, que quizás Fernanda le había dicho algo sobre planificación familiar o herencias. Me dije que era normal que un hijo se interesara, pero guardé esa conversación en un rincón de la memoria porque algún instinto muy quieto que tengo desde hace mucho, me dijo que la guardara. Al principio lo ignoré todo, luego aprendí a convivir con ello. Y cuando llegaron Mateo y Sofía, dejé de darle importancia a casi todo lo demás. Esos niños se convirtieron en mi alegría más grande. Los visitaba todas las semanas sin falta. Les llevaba comida, les leía cuentos, jugaba con ellos en el suelo, aunque me dolieran las rodillas al levantarme. Era la abuela presente, la que siempre estaba. Hasta que las excusas de Fernanda empezaron a acumularse, que los niños tenían actividades, que era mal momento, que estaban cansados, y luego el silencio, y luego el camión de mudanza que yo no vi, pero que don Aurelio sí, y la llamada, y esas palabras. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo permite un hijo que eso pase? Esa pregunta me acompañó todo el camino al banco, y todavía no tenía respuesta, pero la iba a encontrar. Acompáñame, que la historia apenas está mostrando su primera cara. El banco donde tengo mis cuentas quedaba a pocas cuadras de mi casa, y yo había caminado ese trayecto cientos de veces a lo largo de los años en toda clase de circunstancias. Lo caminé cuando Ernesto murió y tuve que ir a resolver cosas que nunca había resuelto sola. Lo caminé cuando Rodrigo era pequeño y yo tenía que hacer malabarismos con el presupuesto para que alcanzara para todo. Lo caminé en días buenos y en días malos, pero esa tarde lo caminé de una manera que nunca lo había caminado antes, con la espalda completamente recta, con la mirada fija al frente, sin detenerme a saludar a nadie que se cruzara en mi camino, sin mirar los aparadores de las tiendas como suelo hacer cuando tengo tiempo. No tenía tiempo para eso. O más bien, tenía algo que no era exactamente prisa, sino una certeza que me empujaba hacia adelante con una fuerza tranquila y constante que no me dejaba dudar. Cuando entré al banco, el ambiente era el de siempre, el aire acondicionado un poco más frío de lo necesario, el murmullo de las conversaciones en las ventanillas, el olor a papel y a plástico limpio que tienen todos los bancos del mundo. Tomé un número y esperé mi turno sentada en una de las sillas de la sala de espera, con la bolsa sobre las piernas y los documentos dentro, ordenados como yo los había puesto. Mientras esperaba, intenté pensar en otra cosa, pero no pude. Las palabras de Fernanda seguían ahí, dando vueltas. Al rato te vas y se quedarán traumatizados, como si yo fuera una amenaza, como si mi edad fuera una enfermedad contagiosa de la que era mejor proteger a los niños. Como si el amor que yo les había dado todos esos años no contara nada, no pesara nada, no existiera. Sentí que la mandíbula se me tensaba y la relajé a propósito. No era el momento de llegar crispada a ningún lado, era el momento de llegar con la cabeza fría. Cuando por fin me llamaron, pedí hablar directamente con don Humberto, el gerente que me conoce desde hace muchos años, desde los tiempos de Ernesto. Es un hombre de cabello canoso y maneras tranquilas, del tipo que escucha antes de hablar, que no interrumpe, que hace las preguntas correctas en el momento correcto. Me recibió con su sonrisa de siempre y me señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, acomodé la bolsa sobre mi regazo y sin rodeos le dije lo que necesitaba. Quería cambiar los beneficiarios, todo. El seguro de vida que Ernesto dejó y que yo había mantenido actualizado todos estos años. Los fondos de inversión que con tanto esfuerzo habíamos construido. Las participaciones en las propiedades. Todo lo que hasta ese momento tenía asignado a Rodrigo como heredero principal debía ser redirigido directamente a mis nietos, Mateo y Sofía. Y la administración de esos recursos, hasta que ellos llegaran a ser adultos, quedaría en manos de Graciela, la hermana de Ernesto, la única persona fuera de esas 4 paredes a quien yo confiaría eso con los ojos cerrados. Don Humberto me escuchó sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé de hablar, juntó las manos sobre el escritorio, guardó un silencio breve y con una delicadeza que agradecí me preguntó si estaba completamente segura de lo que pedía.
No lo dijo de manera condescendiente. No me habló como si yo fuera una señora mayor que quizás no entendía del todo lo que estaba haciendo. Lo dijo como quien quiere asegurarse de que la decisión viene de un lugar firme y libre, no de un momento de dolor que al día siguiente podría verse diferente. Lo miré directamente a los ojos. Le respondí que nunca en mi vida había estado más segura de ninguna decisión que hubiera tomado. Él asintió, y comenzamos a trabajar. El proceso llevó su tiempo. Había formularios, documentos que revisar, instrucciones específicas que dejar asentadas con claridad. Yo lo hice todo sin apurarme y sin equivocarme. Firmé donde había que firmar, respondí las preguntas que me hicieron, y cuando por fin todo estuvo listo, y don Humberto me entregó las copias de los nuevos documentos, sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No fue alivio exactamente, ni satisfacción, sino algo más parecido a una certeza que se asienta, como cuando uno hace algo que sabe que era lo correcto, aunque nadie más lo entienda todavía. Salí del banco con esa certeza instalada en el cuerpo. La tarde había avanzado y la luz tenía ese color anaranjado que precede al atardecer. Caminé hasta la esquina, saqué el teléfono y marqué el número de Graciela. Necesitaba contarle lo que había hecho. Necesitaba escuchar su voz. Graciela es la hermana de Ernesto, y entre nosotras hay una amistad que sobrevivió incluso a la muerte de él, una de esas relaciones que no necesitan de mucha explicación para mantenerse vivas porque están construidas sobre algo sólido. Ella contestó al segundo tono, como casi siempre. Le conté todo: el camión de mudanza, la llamada, lo que Fernanda me dijo, lo que hice en el banco. Graciela me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, hubo una pausa breve antes de que ella respondiera. Lo que me dijo a continuación fue algo que no esperaba escuchar. Me dijo que hacía un tiempo, el contador de confianza que lleva las cuentas del negocio desde los tiempos de Ernesto, la había llamado a ella directamente, visiblemente incómodo. Le contó que Rodrigo había ido a verlo con un pretexto que sonaba razonable, algo relacionado con unos impuestos personales. Pero en un momento de la conversación le había preguntado, como al pasar, por el patrimonio de su madre. Quería saber cifras, quería entender cómo estaban organizados los activos, qué había exactamente y a nombre de quién. El contador, desconcertado por la pregunta, le respondió con vaguedades. Pero lo que más lo perturbó fue lo que vino después. Fernanda lo había llamado por su cuenta, días más tarde, haciéndose pasar por alguien que consultaba en nombre de Rodrigo. Quería saber si existía alguna figura jurídica, alguna estructura compartida entre Consuelo y el negocio, algo que le diera a Rodrigo acceso formal a la información. El contador, que conocía a la familia desde hacía muchos años y que tenía su propio sentido del deber, no le dio nada. Pero le contó todo a Graciela porque sintió que algo no estaba bien. Y fue precisamente ese rastro de consultas, ese intento de Fernanda de mapear el patrimonio a través del contador, lo que más tarde le permitió a Graciela seguir el hilo hasta lo que encontró después. Me quedé parada en la banqueta con el teléfono en la oreja y el ruido de la calle a mi alrededor, sintiendo cómo algo que yo no había querido ver empezaba a tomar forma sola, pieza por pieza, con esa claridad fría que tienen las cosas cuando uno finalmente deja de mirarlas de lado. El alejamiento no había sido un impulso. No había sido una decisión tomada un día malo en que Fernanda amaneció de mal humor. Había sido algo construido con tiempo, con intención, con pasos calculados. Primero las excusas para reducir las visitas. Luego el silencio que se fue volviendo más largo. Luego el camión de mudanza sin una sola palabra. Y en paralelo, alguien haciendo preguntas en secreto sobre cuánto valía lo que yo tenía. Colgué con Graciela después de un rato. Caminé de regreso a mi casa con esa certeza fría instalada en el pecho, como un peso que no dolía exactamente, pero que no dejaba de sentirse. Ya no era solo una herida, era una traición con nombre y con dirección. Y yo ya había dado el primer paso. ¿Alguna vez sintieron que alguien cercano las estaba mirando de una manera diferente y tardaron en entender por qué? Que lo que creían que era cariño en realidad era algo que medía, calculaba,
Esperaba el momento. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez confiaron en alguien que no merecía esa confianza. Quiero leerlas. Porque lo más perturbador de todo esto todavía no había salido a la luz. ¿Qué más había estado haciendo Fernanda en las sombras? No se vayan, porque lo que viene después va a dejarla sin palabras. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo. Pasaron unos días desde mi visita al banco. Días que yo viví con una calma que no era indiferencia, sino preparación. Me levanté a mis horas habituales, hice mis cosas, cociné, ordené la casa, salí a caminar por las mañanas como siempre he hecho. Desde afuera, cualquiera que me hubiera visto hubiera dicho que era una señora llevando su vida normal. Pero por dentro yo estaba atenta a todo, a cada sonido del teléfono, a cada movimiento alrededor de lo que había hecho en el banco. Sabía que no iba a tardar mucho, y no tardó. Una mañana el teléfono sonó con el nombre de Rodrigo en la pantalla. Lo miré un momento antes de contestar. Me pregunté con qué cara iba a llamar, si iba a llegar enojado de frente o si iba a intentar disimularlo con otra cosa. Contesté con calma. La voz de mi hijo al otro lado sonó alterada, aunque hacía un esfuerzo visible por controlarse. Me preguntó que cómo estaba, que si alguien me había presionado para hacer cambios en mis cuentas, que si estaba bien de salud, que si necesitaba algo. Todo dicho con un tono que quería parecer preocupado, pero que a mí me sonó exactamente a lo que era: pánico disfrazado de cariño. Le respondí con toda la calma del mundo que estaba perfectamente bien, que había tomado una decisión que me correspondía tomar como dueña de mis propios bienes, que lo había hecho con plena claridad y sin que nadie me presionara. Rodrigo insistió. Dijo que quería verme, que necesitábamos hablar en persona. Le dije que podía venir cuando quisiera, y al día siguiente apareció en mi puerta por primera vez en muchos meses. Lo recibí sin abrazarlo. No fue un gesto dramático ni una declaración de guerra. Simplemente abrí la puerta, lo dejé pasar y lo invité a sentarse. No ofrecí café. Me senté frente a él con las manos juntas sobre la mesa y lo miré esperar a que yo hablara primero. Rodrigo comenzó a hablar. Dijo que los cambios en el banco habían sido precipitados, que él siempre había cuidado de mí, que para eso estaba él, que era mi hijo, que yo no tenía por qué tomar decisiones así sola. Habló un buen rato. Yo lo dejé. No lo interrumpí ni una sola vez. Lo dejé agotar sus argumentos. Lo dejé llegar al final de lo que tenía preparado decirme. Y cuando hizo una pausa esperando alguna respuesta de mi parte, le hice una sola pregunta. Una pregunta dicha despacio, con una voz que no subió de tono ni tembló. ¿Cuándo ibas a decirme que te llevaste a mis nietos? El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Rodrigo abrió la boca, la cerró, miró hacia un lado, y yo vi en su cara algo que no esperaba ver en ese primer momento. No fue vergüenza lo que llegó primero, fue negación. Una negación rápida, casi refleja, la de alguien que no está listo para mirar de frente lo que tiene delante. Dijo que Fernanda tenía sus razones, que el cambio de ciudad era lo mejor para la familia, que había oportunidades, que las escuelas eran mejores, que si yo lo hubiera sabido antes, hubiera intentado convencerlos de no irse, y ellos necesitaban tomar esa decisión sin presiones. Lo dijo todo seguido, sin respirar casi, como quien recita algo que ha repetido muchas veces en su cabeza. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Esperé a que terminara, y cuando terminó, le pregunté con la misma calma de antes. Si era la mejor decisión para su familia, ¿por qué no podían decírsela a la abuela de sus hijos? Rodrigo no respondió de inmediato. Hubo una pausa larga, y en esa pausa yo vi cómo algo empezaba a moverse en su interior, algo que todavía no era comprensión completa, pero que ya no era negación tranquila. Bajó la mirada y me dijo que Fernanda le había dicho que era mejor esperar el momento correcto para contarme. El momento correcto. Para avisarle a una abuela que se llevaron a sus nietos a otra ciudad sin decirle nada.
Sentí que la rabia me subía de nuevo, pero la sostuve. Porque esa misma semana, mientras Rodrigo todavía estaba procesando nuestra conversación, Graciela hizo algo que yo no le había pedido, pero que agradecería el resto de mi vida. Desde que le conté lo del contador y los intentos de Fernanda de mapear el patrimonio, Graciela había empezado a hacer preguntas por su cuenta. Tiene contactos que vienen de muchos años de moverse en los mismos círculos que Ernesto, gente que conoce a gente y que cuando algo huele mal sabe cómo seguir el rastro con discreción. Lo que encontró no llegó de documentos confidenciales ni de ningún acceso que no le correspondiera. Llegó de algo mucho más cotidiano y por eso mismo más perturbador. Una empleada administrativa del despacho jurídico que Fernanda había visitado, una joven que resultó ser sobrina de una conocida de Graciela, había comentado en una conversación familiar que una clienta había estado consultando sobre un proceso muy particular, uno que involucraba a una persona mayor y el control de sus bienes. No dio nombres, no dio detalles, pero cuando Graciela le preguntó con delicadeza si recordaba algo más, la joven mencionó que la clienta había vuelto varias veces y que en la última visita había traído consigo una lista de nombres, como si estuviera preparando una lista de personas que podrían dar testimonio. Graciela, con esa inteligencia silenciosa que la caracteriza, conectó eso con todo lo demás, las preguntas al contador, el alejamiento progresivo, el camión de mudanza. Y fue entonces cuando buscó al abogado de la familia, el mismo que Ernesto había usado para ordenar sus asuntos antes de morir, y le pidió que verificara si existían movimientos formales iniciados. El abogado confirmó que efectivamente había una consulta registrada sobre declaración de incapacidad vinculada a bienes en los que figuraba el apellido de la familia. No era un proceso iniciado formalmente todavía, pero la intención estaba documentada. Eso era lo que Graciela tenía, y eso fue lo que me contó. Un procedimiento legal que, si se lograba sostener ante un juez con las pruebas necesarias, permitiría retirarle a una persona el control legal sobre sus propios bienes bajo el argumento de que ya no estaba en condiciones de administrarlos por sí misma. Para lograrlo, se necesitaba construir un perfil, se necesitaban testigos, se necesitaba evidencia de que la persona era vulnerable, inestable, sin redes de apoyo sólidas que pudieran contradecir esa imagen. Y la manera más efectiva de construir ese perfil era aislarla, alejarla de las personas que la conocían y la querían, hacer que dejara de ser una presencia visible y activa en la vida de quienes podrían defenderla, para que, llegado el momento, resultara más fácil presentar ante quien correspondiera la imagen de una señora mayor, sola, frágil, incapaz de tomar sus propias decisiones. El comentario de Fernanda frente a mi vecina sobre mis supuestos olvidos. La reducción gradual de visitas. El camión de mudanza sin aviso. Todo encajaba. Los nietos eran el vínculo más fuerte que yo tenía. Cortarlo era el primer paso, y Fernanda lo había calculado con una frialdad que todavía me cuesta comprender cuando me permito pensar en ella. Rodrigo no sabía nada de esto. Eso fue lo que más me perturbó cuando Graciela me contó los detalles. Mi hijo no era el arquitecto de ese plan, era el instrumento. Fernanda lo había usado con precisión, alimentándole ideas sobre el apego de la abuela, convenciéndolo de que alejar a los niños era lo correcto, usándolo como fachada mientras ella construía algo mucho más oscuro por detrás, y él, sin saberlo, había ido siguiendo cada paso. ¿Cuántas veces hemos visto eso? A alguien que amamos siendo movido por otra persona sin darse cuenta de que lo están usando. Esa mezcla de rabia y tristeza que sienten ahora mismo es exactamente lo que yo sentí esa noche cuando me quedé sola con esa información. ¿Cómo iba a reaccionar Rodrigo cuando viera con sus propios ojos lo que su esposa había estado construyendo? No se muevan de aquí. Lo que viene a continuación es la escena que lo cambió todo. Graciela llegó a mi casa una mañana con una carpeta bajo el brazo y una expresión que era mitad determinación y mitad tristeza. La recibí en la puerta, la hice pasar.
Le serví café sin preguntarle si quería, porque entre nosotras ya no hace falta preguntar esas cosas. Nos sentamos juntas a la mesa de la cocina, y ella colocó la carpeta entre las dos y la abrió despacio, como si también ella necesitara un momento antes de mostrarme lo que había dentro. Adentro había copias de lo que el abogado de la familia había podido obtener por vías formales: la confirmación del proceso consultado, las fechas de las visitas de Fernanda al despacho jurídico y una nota escrita a mano que la empleada administrativa, con más conciencia que prudencia, había conservado porque algo en aquella clienta la había inquietado desde el principio. En esa nota aparecía el nombre de Fernanda. No era una acusación construida sobre rumores. Era un rastro real, con fechas y con nombres, obtenido a través de personas que habían decidido, cada una por sus propias razones, que callar no era lo correcto. Lo revisé todo en silencio, tomándome el tiempo que necesitaba. Cuando terminé, lo volví a apilar con cuidado y lo dejé en el centro de la mesa. Graciela me miraba sin decir nada, esperando. Yo me quedé un momento con la vista fija en esos papeles, procesando el peso de lo que representaban. No solo lo que decían, sino todo lo que implicaban sobre el tiempo que habían estado construyendo eso en silencio, sobre cuántas conversaciones había habido detrás de mi espalda, sobre cuántas decisiones se habían tomado pensando en mí, como si yo fuera un obstáculo que resolver y no una persona. Esa tarde llamé a Rodrigo. Le dije que necesitaba que viniera, que era importante, que no podía ser por teléfono. Rodrigo llegó antes de lo que esperaba, lo cual me dijo que algo en él también estaba inquieto, que algo empezaba a moverse en su interior, aunque todavía no supiera exactamente qué. Cuando entró a la cocina y vio a Graciela sentada ahí, su expresión cambió ligeramente. La saludó con respeto, pero con esa incomodidad de quien no sabe bien qué esperar. Se sentó donde yo le indiqué. Y entonces, sin decir una sola palabra de explicación, deslicé la carpeta por la mesa hasta que quedó frente a él. Rodrigo la miró. Luego me miró a mí. Yo no dije nada. Solo esperé. Él abrió la carpeta. Empezó a leer el primer documento. Pasó al segundo. Yo lo observé con esa atención que da el dolor, notando cada pequeño cambio en su cara. El momento en que su mandíbula se tensó. El momento en que sus ojos se detuvieron en el nombre de Fernanda y regresaron al principio de la página, como si necesitaran confirmar que habían leído bien, como si la primera vez no fuera suficiente para creerlo. Cuando levantó la vista, su primera reacción no fue la que yo hubiera esperado. Dijo, con una voz que quería sonar firme, pero que temblaba en los bordes, que tenía que haber un error, que Fernanda no era capaz de algo así, que quizás era una confusión de nombres, que quizás Graciela había malinterpretado algo. Lo dijo mirando la carpeta, no a mí, como si los papeles fueran el problema y no lo que decían. Graciela no respondió. Yo tampoco. Le dimos tiempo. Porque hay verdades que no se pueden entregar de golpe sin que la persona las rechace. Y Rodrigo necesitaba llegar solo al fondo de lo que tenía frente a él. Él volvió a leer. Pasó las páginas de nuevo, más despacio esta vez. Y fue en esa segunda lectura cuando algo en él cambió de manera definitiva. Vi el momento exacto. Fue cuando sus ojos llegaron a la nota escrita a mano, a la fecha que coincidía con una época en que Fernanda le había dicho que estaba ocupada con compromisos de trabajo y en que el nombre de su madre aparecía referenciado de una manera que no dejaba espacio para la ambigüedad. Sacó el teléfono y marcó el número de Fernanda. Esperó. Nada. Volvió a marcar. Nada. Y otra vez. Fernanda no contestó. Yo lo dejé intentar. No dije nada. No aproveché el momento para añadir nada sobre ella, para señalar lo que él ya podía ver solo. Solo esperé que terminara de procesar lo que tenía frente a él, que lo hiciera a su ritmo, que llegara solo a las conclusiones que eran inevitables. Cuando por fin Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa, cuando levantó la vista y me miró de nuevo, ya no había negación en su cara. Había algo mucho más difícil de sostener que la negación. Era la cara de alguien que acaba de entender que ha sido usado.
que ha estado participando, sin elegirlo, en algo que lo convierte en parte de una traición que nunca fue su intención cometer. Yo hablé. Lo hice con una voz tranquila, sin rabia que desbordara, sin lágrimas, con la serenidad de alguien que ha tenido días para llegar a ese punto, que ha pasado por el dolor y ha llegado al otro lado. Le dije que no iba a ir a ningún lado, que estaba bien, que mi cabeza estaba perfectamente clara, mi salud era la de siempre, y que los documentos del banco iban a quedarse exactamente como estaban. No como castigo, no como una amenaza permanente, sino porque así era como debían estar, porque así lo había decidido yo, y porque esa decisión era mía y de nadie más. Y luego le dije lo único que en ese momento importaba de verdad. Lo miré a los ojos y le dije que lo único que quería, lo único que le pedía, eran mis nietos, que quería verlos, que quería que ellos supieran que yo seguía aquí, que no había desaparecido, que no iba a desaparecer. Rodrigo no respondió de inmediato. Se quedó mirando la mesa. Cuando levantó la vista tenía los ojos brillantes. Asintió. Solo eso. Pero ese asentimiento valió más que cualquier discurso que hubiera podido decirme. Lo que siguió no fue rápido ni sencillo. Rodrigo tuvo que enfrentar conversaciones muy difíciles con Fernanda, conversaciones de las que yo no supe los detalles porque no me correspondía saberlos. Hubo días en que no supe nada de él. Hubo una semana en que el teléfono no sonó y yo lo respeté porque entendí que estaba atravesando algo que necesitaba atravesar solo. Graciela me contó después que Rodrigo y Fernanda vivieron una separación temporal, que él se quedó un tiempo en casa de un amigo mientras las cosas se definían. No sé si hubo acuerdos formales, no sé si hubo papeles firmados. Lo que sí sé es que cuando mis nietos volvieron a aparecer en mi puerta, llegaron acompañados por Rodrigo, y llegaron con sus mochilas, y llegaron con esa manera de correr hacia mí que me dijo todo lo que necesitaba saber sin que nadie pronunciara una sola palabra. La custodia siguió siendo compartida. Eso lo entendí con el tiempo, cuando las visitas empezaron a tener una regularidad que parecía acordada, cuando Rodrigo me avisaba con anticipación y los traía y los buscaba con una puntualidad que antes no tenía. Fernanda no volvió a aparecer en mi casa. No hubo confrontación, no hubo escenas, simplemente dejó de estar en ese espacio, y nadie lamentó su ausencia en voz alta, aunque todos la notamos. ¿Alguna vez esperaron con tanta intensidad algo que cuando por fin llegó ya no supieron cómo recibirlo, si con alegría o con el peso de todo lo que costó? Así me sentí yo en esa semana de espera. No se vayan todavía. El final de esta historia tiene algo que quiero que se lleven con ustedes para siempre. Abrí la puerta y los vi. Mateo llegó primero, como siempre, con esa energía que no sabe bien a dónde ir. Traía la mochila colgada de un solo hombro, los tenis sin atar, el cabello un poco revuelto. Cuando me vio parada en el umbral, se detuvo una fracción de segundo, como si necesitara un instante para asegurarse de que era real, de que yo estaba ahí de verdad, y no era algo que había imaginado, y luego corrió. Yo abrí los brazos y lo recibí, y sentí el peso de ese cuerpo pequeño contra mi pecho, como si fuera la cosa más sólida que había tocado en mucho tiempo. Olía a jabón y a algo dulce que no logré identificar, pero que me pareció el olor más hermoso del mundo en ese momento. Me aferré a él un segundo más de lo que probablemente él esperaba, y él me lo permitió sin quejarse, lo cual para Mateo es casi un milagro. Detrás de él venía Sofía, más lenta, más seria, con su mochila cargada simétricamente en los dos hombros como ella siempre la carga, con esa simetría que le gusta en todo. Sus ojos estaban muy abiertos y me miraban con esa intensidad que solo tienen los niños cuando algo les importa demasiado para disimularlo. La llamé por su nombre y ella cruzó el umbral sin correr, pero sin detenerse. Y se metió directo en el abrazo con la cabeza enterrada en mi cuello y los brazos rodeándome con más fuerza de la que yo hubiera esperado de ese cuerpo tan pequeño. Me quedé ahí un buen rato sin moverme, con los dos entre mis brazos. Cerré los ojos. Respiré despacio. Sentí el calor de esos cuerpos,
las manos pequeñas aferradas a mi ropa, el ritmo de su respiración. Y dejé que ese momento me llenara de una manera que nada de lo que había pasado en los días anteriores había podido llenarme. Había un dolor que esos dos niños, sin saberlo, sin proponérselo, curaban con solo estar ahí. Cuando por fin los solté y los miré a la cara, Mateo ya estaba pensando en otra cosa. Me miró con toda la seriedad que puede tener un niño de su edad y me preguntó si todavía tenía los bizcochos de canela que le gustaban, los que hago en el horno las mañanas de domingo. Solté una carcajada real, de esas que salen solas y que uno no puede controlar porque vienen de un lugar muy adentro, donde todavía hay alegría a pesar de todo. Le dije que sí, que los tenía, y antes de que terminara de responderle, ya estaba pasando a mi lado para entrar a la cocina como si nunca se hubiera ido, como si el tiempo y la distancia y todo lo que había pasado no hubieran existido. Sofía se quedó un momento más parada frente a mí. Me miró con esa gravedad suya que a veces me hace pensar que entiende más de lo que debería entender. Me dijo, con una voz seria y directa que sonó más grande que ella, que me había extrañado, que todos los días. Me agaché un poco para quedar a su altura, la miré a los ojos y le respondí que yo también la había extrañado a ella, que todos los días, que cada uno de los días que no la había visto, había pensado en ella. Sofía asintió como si eso fuera exactamente lo que necesitaba confirmar. Y luego siguió a su hermano hacia adentro con esa calma suya que siempre me parece un regalo. Me quedé un segundo más en el umbral. Rodrigo estaba parado afuera en la banqueta, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba alivio y vergüenza en proporciones que él mismo probablemente no sabría separar si alguien se los preguntara. Me miraba sin saber bien qué decir. Yo lo miré a él, y después de un momento, sin grandes palabras ni declaraciones solemnes, le dije simplemente: «Entra, hay café». Rodrigo entró, y no hubo un discurso de reconciliación, no hubo un momento donde él cayó de rodillas a pedirme perdón, y yo respondí con frases que quedarían grabadas en el corazón de todos. No fue así. No lo necesité así. El perdón, si es que iba a construirse, era algo que se haría con el tiempo, con hechos concretos, con presencia real, con las decisiones que Rodrigo tomara a partir de ese día. No con palabras dichas en un momento de emoción que al día siguiente podrían no significar nada. Lo que sí tenía claro era que los documentos del banco iban a quedarse como estaban, no como una venganza que se prolongara indefinidamente, no como una amenaza que colgara sobre la cabeza de mi hijo cada vez que entrara a mi casa, sino como un recordatorio de algo que yo necesitaba que quedara asentado, para mí misma antes que para nadie más, que mis bienes eran míos, que mi criterio valía, que mis decisiones no necesitaban la validación de nadie para ser legítimas. Los cambios que hice ese día en el banco no fueron un acto de crueldad ni de venganza. Fueron un acto de claridad, y esa claridad cambió el rumbo de todo lo que vino después. Las visitas de los niños volvieron a tener regularidad. Mateo y sus zapatos tirados junto al sofá. Sofía y sus preguntas que a veces no tienen respuesta fácil. El ruido, el desorden que a mí me encanta aunque finja que no. La vida que antes llenaba esa casa y que había desaparecido de golpe, volvió a instalarse con la misma naturalidad con que el sol vuelve a salir después de una tormenta larga. Rodrigo los traía y los buscaba con puntualidad. La custodia funcionaba en silencio, sin dramas, con esa formalidad nueva que tienen las cosas cuando han pasado por el fuego y han sobrevivido, pero ya no son exactamente iguales. Fernanda no volvió a cruzar la puerta de mi casa. El matrimonio de Rodrigo estaba en crisis, eso era evidente, y él lo estaba atravesando a su manera, con sus tiempos, con sus propias decisiones. Yo no me metí. Ya tenía suficiente con cuidar lo que era mío. Y en las noches, cuando la casa volvía al silencio y yo me sentaba un rato antes de dormir, pensaba en todo lo que había pasado, en las palabras de Fernanda dichas con esa frialdad que todavía me produce escalofrío cuando las recuerdo.
En el momento en que tomé mis documentos y caminé sola hacia el banco sin pedirle permiso a nadie, ni esperar que nadie me dijera que podía hacerlo, en la cara de don Humberto cuando le dije que nunca había estado tan segura de nada, en las palabras de Ernesto, dichas años atrás en una tarde tranquila, que llegaron a mí justo cuando más las necesitaba, y pensaba en todas las mujeres que en algún momento de su vida han escuchado algo parecido a lo que yo escuché ese día, que ya son demasiado mayores, que estorban, que su presencia es un peso, que el mundo ya avanzó y no hay lugar para ellas en ese avance, y pensaba que ninguna de esas mujeres merece creerlo, que el valor de una persona no tiene fecha de caducidad, que el amor que una mujer ha dado a lo largo de su vida no se cancela con una frase fría dicha por teléfono una tarde, que hay una diferencia enorme entre envejecer y dejar de importar, y que esa diferencia la define cada una desde adentro, no los demás desde afuera. Yo no gané porque tuve dinero. Gané porque no esperé a que nadie me defendiera, porque cuando me dijeron que ya no era necesaria, no bajé la cabeza ni me quedé sentada esperando a ver si cambiaban de opinión. Tomé mi bolsa, caminé sola hasta el banco y actué, en silencio, con dignidad, con la certeza de quien sabe exactamente lo que vale y no necesita que nadie más se lo confirme. Me dijeron que era demasiado mayor para que me necesitaran. Pero esa tarde en el banco entendí algo que nunca olvidaré. Una mujer que sabe lo que vale no necesita que nadie se lo recuerde. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.